Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente continuamos nuestro estudio en Ezequiel capítulo 23. Antes de entrar al capítulo 23 de Ezequiel, quiero decir que este capítulo que vamos a estar viendo es un capítulo bastante fuerte. La alegoría que el Señor hace con el pueblo de Judá y de Israel es muy fuerte, ¿verdad? La compara a dos prostitutas y podemos ver que el Señor escogió a su pueblo Israel, lo escogió para que ellos representaran la gloria de Dios, representaran la grandeza de Dios, representaran el carácter mismo de Dios ante las naciones paganas, pero ellos no lo supieron hacer así. De hecho, hay un incidente que está en Jeremías capítulo 13, donde el Señor le dice a Jeremías, y esto ya lo vimos hace mucho tiempo, pero lo quiero repetir rápidamente, dice: así me dijo Yahvé, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo a tus lomos, pero que no lo toque el agua. Compré pues el cinto conforme a la palabra de Yahvé, y lo ceñé a mis lomos, y vino a mí palabra de Yahvé diciendo por segunda vez: toma el cinto que has comprado, que está en tus lomos, y levántate y ve al Éufrates, y escóndelo en una hendidura de una roca ahí, de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Yahvé me había mandado. Al cabo de muchos días me dijo Yahvé: levántate, ve al Éufrates. Y cabé y tomé el cinturón del lugar en donde lo había escondido, y aquí el cinturón se había podrido por completo y no servía para nada. Entonces tuve revelación de Yahvé que me decía: así dice Yahvé, así reduciré a podredumbre la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. En este momento ya la ciudad, el reino del norte de Israel ya había sido tomado por los asirios, y ahora el juicio lo está advirtiendo contra Jerusalén, contra Judá. Este pueblo malo que despectivamente rehúsa oír mis palabras, que anda en la dureza de su corazón, yendo tras otros dioses para servirlos y postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada. Y aquí explica el Señor la intención que él tenía desde el principio. Porque como el cinto se junta a los lomos de un hombre, así hice juntarse conmigo a toda la casa de Israel, a toda la casa de Judá, dice Yahvé, para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi gloria. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Era para que representaran el carácter de Dios ante un mundo podrido, a un mundo que está en tinieblas, ¿verdad? Pero ellos no quisieron escuchar. Y acá va a venir una semejanza de Judá y de Samaria, que va a ser la ciudad que ya se fue. Estos saben que el reino de Israel se dividió durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Por cuanto Salomón pecó contra Dios, el Señor le dijo que el castigo iba a ser que su reino iba a ser dividido una vez que él muriera, y su hijo Roboam se quedó con una parte del reino, y Jeroboam, que había sido un sirviente de Salomón, se quedó con la otra parte, con la mayoría de las tribus, ¿verdad? De hecho, las únicas tribus que se quedaron con Roboam en el sur, que se llamó Judá, era la tribu de Judá, la tribu media tribu de Manasés y la tribu de Leví, y algunos pocos que también quisieron juntarse allí, pero por lo general todas las demás tribus se fueron hacia el norte, y desde ahí se dividió el reino en dos, ¿verdad? Y entonces nos dice aquí en el capítulo 23 de Ezequiel: vino a mí palabra de Yahvé diciendo. Ahora Ezequiel, mientras Jeremías, acabamos de leer Jeremías hace un momento, Jeremías está en Judá, está profetizando que va a venir la destrucción a Judá por parte de los caldeos como juicio. Pero también les está diciendo que si se arrepienten, Dios no va a traer este juicio que ha estado amenazando que va a traer, pero nadie quiere arrepentirse. Tenían falsos profetas que decían: no, este es un tipo mentiroso, aquí nunca va a pasar nada, como hoy en día. Hoy en día el Señor está hablando a mucha gente,
¿verdad? Tengan cuidado cómo viven sus vidas. No, todo va a estar bien. El Señor nos ama y no hay ningún problema. Miren, mis hermanos, el Señor sí nos ama. El Señor ama a este pueblo también, pero va a tener que traer un castigo de juicio por cuanto se están rebelando en contra de Dios. No nos dejemos llevar por esa fantasía en nuestra mente de que no importa lo que yo ya haga, si yo ya recibí a Cristo como mi Salvador, puedo vivir como se me dé la gana, al fin y al cabo no voy a perder mi salvación. Ese es un terreno muy delicado para andar caminando, ¿verdad? Porque eso me va a definir si soy o no soy. Si yo soy un verdadero cristiano, tengo que vivir en obediencia. Pablo le dice a los corintios, examínate si estás en la fe o no. O sea, ¿somos salvos por obras? No, somos salvos por fe. Pero examínate para que sepas si es que realmente estás en la fe o no. ¿Cómo vives tu vida? Calvino, en uno de sus primeros libros que escribió, dice, ¿quieres saber si tú eres un elegido? Ve cómo vives. ¿Vives como un elegido o vives como un demonio? ¿Vives como un enemigo de Dios? Es así la manera que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Entonces, Ezequiel es otro profeta que está, pero él está en Babilonia. Él está profetizando a la gente que ya está allá en el cautiverio en Babilonia, de las cosas que van a suceder en Judá. Allá también había falsos profetas que decían, no, este hombre está diciendo puras falsedades y Dios va a redimir a su pueblo. El templo nunca va a ser destruido porque es el templo que Dios quiere, que a Él le gusta, es donde Él habita. Y había un tipo de falsa seguridad en que mientras tengamos nuestro templo aquí, Dios va a estar con nosotros. En otras ocasiones Dios sí los había apoyado bajo circunstancias terribles, pero ahora está diciendo que va a venir aquí un juicio. Y lo que vamos a leer aquí, mis amados, no solamente vamos a leer de un juicio terrible, pero vamos a encontrar un lenguaje tan fuerte que es grotesco leer lo que está diciendo aquí. Y está puesto para que sepamos el odio y el asco que le da al Señor la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría no pensemos, aquellos pueblos antiguos que se entregaban a adorar otros dioses. No, nosotros mismos, cualquier cosa que la tengamos en lugar de Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro ídolo, ¿verdad? En aquel entonces tenían nombres: el Dios del poder, el Dios del sexo, el Dios del dinero, el Dios de X y el Dios del vino, el Dios de muchas cosas. Tenían sus nombres. Hoy simple y sencillamente la persona se entrega a las diferentes cosas, a los diferentes dioses, sin ponerles nombre como lo hacían antes. Pareciera que eran un poco más honestos antes, ¿no? En este asunto. Dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, versículo 1 del capítulo 23 de Ezequiel. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de la misma madre. Se está refiriendo hijas de Israel, o sea, salieron de ahí mismo. Y se prostituyeron en Egipto. En su juventud fornicaron, ahí se dejaron apretujar los pechos, ahí acariciaron sus pezones virginales. Ahora, cuando vemos estas situaciones sexuales, necesitamos entender que el Señor lo ve así porque dice, esta es mi esposa que está adulterando, está fornicando con otros dioses. Veámoslo de esa manera, porque el Señor lo siente de esa forma, ¿verdad? El Señor nos posee como el marido posee a su esposa y la esposa posee a su marido, y eso está bien. El Señor lo ha hecho de esa manera para que nosotros también entendamos el deseo de Dios que dice, yo soy un Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Ahola se llamaba la mayor y Aholiba era su hermana. Después llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Por lo que hace a sus nombres, aquí explica quién es cada una. Dice, Samaria es Ahola y Jerusalén es Aholiba. Ahora, Ahola significa su propio tabernáculo y Aholiba significa mi tabernáculo en ella. Y esto es porque el Señor no reconoce, una vez que se dividieron los pueblos en Israel, el norte, y Judá al sur, aunque Jeroboam, que fue el que se quedó gobernando el reinado del norte, cuando el profeta le avisó que él iba a quedar como rey del reinado del norte,
si él guardaba los mandamientos de Dios y se mantenía obediente al Señor, el Señor lo iba a confirmar. Él no le creyó al profeta y más bien pensó, si la gente va a adorar al templo de Jerusalén, él les va a llamar el terruño allá, van a decir, ay, este lugar lo queremos mucho, y muy probablemente se van a ir del lado de de Roboam, que era el hijo de Salomón, y los voy a perder, las tribus que tengo aquí bajo mi control. Entonces se inventó su propia religión con sus propias fiestas y puso un becerro de oro para que lo adoraran en el sur del territorio de Israel y otro becerro en el norte, allá donde estaba Dan. Y se prostituyó el pueblo de Israel y no hubo ni siquiera un solo rey durante todo el gobierno de Israel, una vez que se dividió el reinado, que sirviera a Dios. Todos se prostituyeron con los ídolos. El Señor envió sus profetas y les dijo que les iba a traer a los asirios. Los asirios vinieron, ¿verdad? Ellos estaban enfatuados con los asirios porque siempre que veían algún tipo de pueblo con armamento fuerte y con un ejército fuerte, lo admiraban, ¿verdad? Y querían ser como ellos en vez de buscar a Dios. Por eso pidieron rey en la época de Samuel. Queremos tener un rey como las demás naciones, que salgan las batallas. Bueno, el Señor salía a las batallas con ellos, pero ellos querían un rey. El Señor les dio un rey como ellos querían y les dio a Saúl. Pero Saúl no andaba conforme a los preceptos de Dios. Al final el Señor lo tuvo que quitar y poner un rey que andaba conforme al corazón de Dios, que fue el rey David. Bueno, entonces eso es lo que habla aquí. Y dice, Ahola, que estamos hablando aquí de Samaria, siendo mía se prostituyó enamorándose de sus amantes los asirios. Fíjense, los asirios. Se enamoró de ellos. Guerreros vestidos de púrpura, gobernadores y sátrapas, mancebos codiciables, todos ellos jinetes que montaban corceles. Cuando habla de mancebos codiciables, estaban admirando el ejército. Mira qué uniformes tienen, mira qué tanques, qué carros tienen y bueno, no tenían tanques, pero lo más cercano a los tanques que tenemos ahora eran esos carros que tenían, ¿verdad? Y dice, a ellos les brindó sus prostituciones, o sea, se entregó también a las adoraciones de sus ídolos. Los más escogidos de Asiria, mancillándose con todos los ídolos de quienes se había enamorado. Pero no dejó de fornicar con los egipcios. Todavía tenía contactos con los egipcios. Y que en su juventud se habían acostado con ella, acariciando sus pezones virginales, vertiendo en ella su lujuria, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de Asiria, de quienes se había enamorado. Ellos desnudaron sus vergüenzas. Fíjense, los asirios no vienen, dicen, ustedes quieren ser nuestros amigos, aquí nosotros somos también sus amigos, pero no van a venir a hacer ningún bien, al contrario, van a venir a atacarla, van a venir a matarla, van a venir a torturarla. Fíjate lo que hicieron. Ellos desnudaron sus vergüenzas. Las vergüenzas de Samaria. Le arrebataron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron a espada. Y fue famosa por esto que pasó entre las mujeres, por la sentencia en ella ejecutada. Esto había sucedido 100 años antes, ¿verdad? Y lo estaba observando Judá, que era la hermana menor, que aquí tiene el nombre de Aholiba. Pero en vez de arrepentirse, en vez de tomar consejo y en vez de saber, wow, mira lo que le sucede a alguien que se rebela contra Dios, parece que eso fue lo que la tentó a caer todavía más, porque dice el Señor, y Aholiba, su hermana, que lo vio, enloqueció de lujuria más que ella. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Y fornicó aún más que su hermana, se enamoró de los hijos de Asiria también. Gobernadores y sátrapas, guerreros vestidos espléndidamente, jinetes que montaban a caballo, todos ellos mancebos codiciables. Y observé cómo se contaminaba. Las dos iban por el mismo camino y aumentó sus fornicaciones. También vio grabados de varones en las paredes, imágenes de caldeos, de los babilonios,
pintadas en bermellón. O sea, veo imágenes de babilonios con uniformes rojos y wow, mira qué tremendo, mira qué elegantes, mira qué bellos se ven el ejército de los caldeos. Ceñidos los lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, todos con aspecto de capitanes. Retrato fiel de los babilonios naturales de Caldea. Y se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a Caldea. Se llegaron a ella los babilonios en su lecho de amores y la contaminaron con sus fornicaciones. Cada vez que el pueblo de Dios se acercaba a una de estas naciones, copiaba todos los ídolos que tenían, todas las adoraciones que tenían, lo hacían. Tenían muchos tipos de adoraciones que eran con rituales sexuales, orgías y todas estas cosas. Todo eso lo copiaban. Entregar a sus hijos, los que nacían sobre todo de estas orgías, a quemarlos en el fuego como una ofrenda a Moloch. Todo esto hacía, cosa que era abominable al Señor, y se corrompían todavía más que ellos. Entonces dice, pero una vez amancillada, su alma se desaficionó de ellos, o sea, se cansó de los babilonios. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió su desnudez, por lo cual yo también me desaficioné de ella, como ya me había desaficionado de su hermana. Pero ella multiplicó sus fornicaciones, dice el Señor. Trajo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en Egipto, ardió en deseo por sus amantes que tienen, y esto es terrible, como lo dice aquí, tienen falo de burros y eyaculan como caballos. Qué explícito, qué terrible. Leer esto en la palabra de Dios, dice uno, pero ¿cómo está esto en la Biblia? Sí, porque es un aborrecimiento que Dios le tiene a la idolatría. Dice, ella se enamoró de ellos como se enamora una prostituta, de ver el tamaño del sexo y de ver lo que... No, terrible, es terrible. No importa la versión en la que uno lo quiera leer, ¿verdad? Estoy leyendo yo de la Biblia textual, pero todas las versiones, algunas le quieren suavizar mucho, pero el lenguaje que escribe Ezequiel es muy crudo y muy fuerte. Así repetiste la execrable lascivia de tu juventud cuando los egipcios acariciaron tus pezones y apretujaban tus pechos de doncella. Por tanto, a Oliva, que es Judá, así dice Adonai, Yahvé, he aquí que yo excito a tus amantes contra ti, de los que te desaficionaste, de los caldeos. Los traigo contra ti de todas partes, los de Babilonia, fíjense, no solamente los caldeos, los de Babilonia y todos los caldeos, también los de Pecod, Soa y Coa y todos los de Asiria. Con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y sátrapas y nobles y varones de renombre, montando en corceles todos ellos. Y puede pensar Judá, bueno, ese es un ejército, qué bonito, el ejército que viene a mí, me viene a ayudar. No te viene a ayudar, vendrán contra ti con ejércitos y carros y multitud de pueblos, se pondrán en formación contra ti con escudos y paveses y yelmos, y yo les encargaré que te juzguen conforme a sus costumbres. ¿Cuáles eran sus costumbres? Mutilaban a las mujeres que eran prostitutas o que las mujeres que eran mayores y que no se habían casado y no eran vírgenes, les cortaban la nariz, les cortaban los labios, las orejas, les hacían cicatrices terribles en la cara para que quedaran tan grotescas que ningún hombre se acercara a ella. Y lo dice aquí. Dice, vendrán contra ti, dice el versículo 24, con ejércitos y carros y multitud de pueblos y se pondrán en formación contra ti. Yo les encargaré que te juzguen conforme a tus costumbres y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te sacarán la nariz y las orejas y tu posteridad caerá a cuchillo, te arrancarán a tus hijos y a tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego. A los hijos, a los bebés los estrellaban en las rocas. Es terrible lo que sucedía en esto, ¿verdad? Te despojarán de tus vestidos y te quitarán todos los adornos de tu hermosura. Así haré que cese tu lujuria y tus prostituciones traídas de Egipto, de modo que no alces más tus ojos a ellos, ni te acuerdes más de Egipto. Porque así dice Yahvé Adonai, he aquí te entrego en mano de los que tú aborreces, en mano de quienes está desaficionada tu alma, los cuales te tratarán con odio y te quitarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y sin nada,
Y quedará al descubierto la inmundicia de tus fornicaciones y de tu lujuria y de tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones y porque te contaminaste con sus ídolos. O sea, por cuanto no quisiste obedecer mi voz y obedeciste su voz, yo te entrego en manos de ellos para ver que ellos te hagan conforme ellos te van a hacer. ¿No quieres mi protección? Te entrego a la mano de ellos. Porque anduviste en el camino de tu hermana, yo pues pondré su cáliz en tu mano, o sea, el cáliz de la ira de Dios. Así dice Adonai Yahvé, beberás el hondo y ancho cáliz. No es un cáliz chiquito, no es una copa chica, es ancha y honda. La copa de tu hermana. Las naciones se burlarán de ti y te escarnecerán. De la embriaguez del dolor estarás llena. Cáliz de asombro y desolación es el cáliz de tu hermana Samaria, y tú lo apurarás hasta el fondo y lamerás las heces hasta lo que sobró allí, y te despedazarás los pechos de la desesperación, porque yo he hablado, dice Adonai Yahvé. Por ende, o sea, al final así dice Adonai Yahvé, ya que te has olvidado de mí y me has dado la espalda, carga tú misma con tu lascivia y tus fornicaciones. O sea, el Señor dice, ¿no quieres estar conmigo? ¿No quieres mi protección? Ok, te dejo en tu mismo camino. Es lo peor que nos puede pasar, mis amados. Cuando no queremos seguir al Señor, lo peor que puede pasar es que el Señor nos suelte. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no has de juzgar tú a Ahola, que es Samaria, y a Oliva, que es Judá? Entonces declárales sus abominaciones. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos y que me parieron los quemaron haciéndolos pasar por el fuego, ofreciéndolos a Moloch. Nosotros decíamos, nosotros no hacemos esas barbaridades, ¿no? Y el aborto, ¿qué es lo que es el aborto? Matar a los niños, matar a los bebés, es lo mismo. Y me hicieron también esto, en ese mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mi Sabaoth, porque después de haber degollado a sus hijos ante sus ídolos, en aquel mismo día entraron en mi santuario para profanarlo. Eso es lo que hicieron en mi casa. O sea, todavía venían con el olor de la carne quemada con la que quemaron sus hijos, y con ese olor entraban al santuario, profanando el santuario de Dios. También mandaste recado a hombres que venían de lejos, les mandaste mensajeros y venían enseguida. Por amor a ellos te lavabas, te pintabas los ojos y te ataviabas con adornos. Te recostabas en un diván ostentoso, ante el cual había una mesa preparada, y sobre ella colocaste mi incienso y mi óleo. Incienso que era para el Señor, tú lo usaste para tus ídolos, para tus orgías. Se oía ahí el rumor de una multitud que se solazaba con ella. Imagínense qué terrible. Eran muchos varones ebrios traídos del desierto, que ponían brazaletes en sus brazos y hermosas coronas en las cabezas de ambas. Y dije, de la consumida en adulterios, ahora ella prosigue entregándose a sus prostituciones, porque la vienen a buscar como quien viene a buscar la prostituta. Así vienen a buscar a estas depravadas mujeres, a Ahola, que es Samaria, y a Oliva, que es Judá. Pero los justos las juzgarán por la ley de las adúlteras, y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y en sus manos hay sangre. Por lo que así dice Adonai Yahvé, convóquense en turbas contra ellas y sean entregadas al espanto y al pillaje. Las turbas las lapidarán con piedras y las tajarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas y consumirán sus casas con fuego. Así haré cesar tan execrable lascivia de esta tierra, y todas las mujeres escarmentarán, de modo que no harán conforme a vuestra execrable lascivia, y recompensarán vuestra execrable lascivia sobre vosotros, y cargaréis con los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Adonai. ¿Saben qué, mis amados? El pueblo de Israel era un pueblo muy idólatra y copiaban las idolatrías de todos lados. Pero cuando llegaron a Babilonia, primero empezaron a copiar las idolatrías de los babilonios, pero después de los 70 años que estuvieron allí, en ese cautiverio, aprendieron su lección. De manera que cuando ya regresaron a su territorio, y aún los que no salieron de Caldea, ya no adoraron a otros dioses, aprendieron su lección. El Señor sabía cuál era la lección que tenían que tomar para aprenderla. Fue terrible el castigo, fue terrible. Pero entendamos que el Señor quiere
que nosotros aprendamos por la buena, como dice el Salmo 32, ¿verdad? No seas como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con freno. Yo te quiero guiar con mis ojos. Déjame guiarte con mis ojos, si no la gente no va a querer acercarse a ti. Así que mis amados, aprendamos esto y pidámosle al Señor, Señor bendito, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la siembres en nuestro corazón, en una buena tierra para que produzca su fruto al 100 por 1, en el nombre de Cristo. Amén.